¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genezaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Esta vez quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas.
enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. En este conventillo que es el desfasaje del proyecto Cachivache, un episodio que puede marcar definitivamente la salida de la canciller es que le negó a Karina Milei absorber los $2 millones que gasta el hermanito cada vez que viaja el Cachivache, que está de turista y que de vez en cuando viene para gobernar. Lo cierto es que ya con varios problemas a cuesta, la que trabaja en la Cancillería tendría los días contados, porque la hermana ya dijo, pulgar para abajo, hay que cambiarla, porque se niega, obviamente, a asumir los $2 millones que cuestan cada excursión que hace el Cachivache, que provisoriamente cuando llega al país está un ratito de presidente. La verdad que las cosas que pasan en el gobierno son de lamentar todos los días, porque todos los días dan la nota discordante. Cuando no esconden la comida, están escondiendo los escándalos. Cuando no tienen problemas con los presidentes de América Latina, crean uno con Europa y en España. Es decir, son un grupo de conflictivos que tienen no solamente un fracaso administrativo y económico, sino que están en 6 meses al borde de ser de lo peor que recuerda la historia política argentina. Pasado esto, y dicho lo que ustedes escucharon, cada cual puede tener su propia análisis, y eventualmente no debe ser lo que decimos nosotros el pensamiento de la mayoría, que todavía sostiene la expectativa que el Cachivache puede hacer el milagro. Sí, el milagro quizá de convertirnos pobres a todos, el milagro a lo mejor de que en la Argentina tengamos más de 4 banderas, sí, el milagro de que ya el himno no tenga sentido cantarlo, el milagro de que las Malvinas, ¿para qué las vamos a reclamar si están en buenas manos? Y todas las cosas que usted se imagina que atentan contra un país soberano, y que por supuesto le repugna al Cachivache hablar de justicia social y de distribución. Él solamente conoce lo que se trata, amarrocar para distribuir en los pocos, en los grandes héroes. ¿Quiénes son? Los empresarios. Todos los demás no pertenecen al mundo de la realidad. Es tan grave el concepto de análisis que tiene el Cachivache, que estamos frente a un problema absolutamente incorregible. Es imposible de corregir, porque no se puede corregir la personalidad del que la gente ungió como presidente de la nación. ¿Y cómo hacemos para pedirle al pueblo que lo puso que lo saque? No podemos. Tenemos que esperar que esto ocurra de una manera caprichosa, que cuando todos estemos sufriendo en el fondo, cuando ya no quede ninguna posibilidad de respirar soberanía, se den cuenta de lo que hicieron y digan, no, esto no era lo que yo quería. Pero para eso ya habrán pasado no 6 meses, sino mucho tiempo más, y estaremos todos absolutamente cocinados con el proyecto liberal económico que ha destruido la esperanza del pueblo trabajador. Estamos mal, pero vamos peor. Y no queremos estar mejor. Estamos mal y tenemos dudas sobre los propios que elegimos nosotros, que supuestamente deben pensar como nosotros para saber si van a votar o no en la ley Cachivache. Estamos mal porque no nos confiamos, y estamos mal porque los que están sentados allí fueron ungidos por el voto ciudadano, no son consecuencia de una dictadura, no. El Cachivache es consecuencia del voto de la mayoría del pueblo argentino, en realidad de un 30%, que después, por arte y magia del multiprocesado Mauricio Macri, lograron juntar a todos los que perdieron
porque existe esa ley del balotaje, y entonces todos los que perdieron armaron el gobierno de los que habían sido derrotados, que son los que están gobernando. Un poquito mío, un poquito tuyo, un poquito del otro, todos los que perdimos nos juntamos y hacemos un triunfo. Es el triunfo de los derrotados. Y entonces gobierna el 30% que apoyó a Milei originariamente, y todos los demás que si hubieran estado de acuerdo lo hubieran apoyado de entrada. No lo estaban. Por lo tanto, tenemos un presidente que tiene un 30% de aceptación imaginaria, pero que lo votó mucha más gente del 30%. Así que el pueblo lo puso y el pueblo lo debe resolver. No le pidan a la CGT, a los dirigentes, qué van a hacer, quién van a convocar, cómo se va a hacer. No, no. El pueblo lo hizo presidente y aquellos que lo hicieron presidente tienen que tomar la distancia necesaria y decir, hasta acá llegamos. Mientras eso no ocurra, mientras eso no pase, todo lo otro es pedir a los que no estaban de acuerdo que se amplíen en el espacio. Sí, se amplían, pero en realidad el problema no es los que estaban en contra y sabían que era un cachivache. El problema es los que creyeron en la virtuosidad de un tipo que iba a romper todo con una motosierra e imaginaron que rompiendo todo se podía gobernar. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuántos fueron? ¿Cómo hacen para mantener todavía el silencio de decir me equivoqué y en lugar de decir eso, decir no, yo creo, vamos a esperar? Bueno, si quieren esperar, sigamos esperando. Algunos podrán subsistir, otros van a perecer en el camino, de hambre, posiblemente, sin trabajo, posiblemente, perdiendo la familia, posiblemente, pero eso sí, pusieron a Milei. Ahora, cuando lo pusieron, no pensaron en nada, pensaron solamente voto en contra de. Bueno, por votar en contra de, tenemos un cachivache a donde lo tenemos. Alguien que estuvo más en el exterior, casi de visita en la Argentina, y cuando tuvo un ratito fue a dos provincias, a Córdoba y a Santa Fe. ¿Ustedes creen que así se puede gobernar? ¿Que tiene 8 viajes al exterior y solamente 2 viajes al interior? ¿Cómo se hace para gobernar la Argentina de esa forma? ¿Cómo se cree que cada vez que él sale gasta $2 millones y no hay plata? ¿No hay plata para quién? Para usted, para mí, para el pueblo trabajador, para los humildes, para los que comen salteado. Él la tiene, claro que la tiene. Y la gasta como se le ocurre, a tal punto que ya Cancillería no quiere aprobar más la responsabilidad de hacerse cargo de los gastos. Y por eso, la hermanita, el jefe, como le dice uno al otro, la quiere echar a la canciller. Estamos al borde del colapso total. Pero él sigue viajando. Él sigue yéndose de un lado y del otro, costando $2 millones cada vez que mueve el culo saliendo de la Argentina. El gobierno le hace decir a sus voceros que esta va a ser su mejor semana, que van a sacar la ley bases, que van a recibir dinero del Fondo Monetario Internacional y que van a dar a conocer una inflación muy baja. Cuando uno ve la cara de los voceros con la que lo dicen, tienen una cara de amargura terrible. Es decir, hay una contradicción entre lo que están enunciando o leyendo en un WhatsApp y su rostro. Y cuando uno va a ver, bueno, ¿por qué es así? Bueno, el primer dato que tenés que mirar es que en este momento que el Banco Central debería estar comprando 250 millones de dólares diarios, está vendiendo. Vendió el viernes y vendió el lunes, 2 días seguidos. En lo que va de junio, apenas compró 90 millones de dólares. Debería haber comprado 2.000 millones de dólares. Es decir, Milei tiene un problema de falta de dólares, ese viejo problema que tiene Argentina hace muchos años y que ellos dicen que el problema es el exceso de emisión y el principal problema es la falta de dólares. Bueno, no tiene la menor idea de dónde va a sacar dólares Caputo. No se los va a dar Estados Unidos, no se los van a dar los chinos y no se los va a dar el campo a este precio.
Por lo tanto, en algún momento va a devaluar y eso va a volver a impactar sobre los precios. Ahora, la verdad es que yo no sé si van a llegar a tiempo a hacerlo, porque el gobierno, desde la denuncia de que estaban escondiendo la comida, que entre paréntesis siguen sin entregarla la comida, la mayor parte de la comida aún no fue entregada, porque claro, los milicos no son los que entregan la comida, los milicos se entregan a Conin y Conin no está capacitado para entregar toda esa comida, por lo tanto, sin ninguna duda, y nosotros lo vamos a ir a revisar, buena parte de esa leche se va a pudrir. Ahora, a partir de ahí, se dispararon una serie de internas en donde uno se entera que están afanando, que era mentira que habían dejado de tomar empleados públicos, que los toman de otra manera, que además hay un curro cuando los toman, que se espían todos entre ellos, que hay distintos servicios de inteligencia que responden a distintos actores, que hay internas que podrían hacer que se cambie medio gabinete o más en los próximos días, que dentro de la Casa Rosada actúan todos como una especie de tres chiflados que se llevan por delante entre ellos, tres chiflados malos porque se denuncian, se espían, se afanan. Y digo, vamos a dar dos ejemplos de eso que ocurrieron ayer. Uno es, se ponen a trabajar para ver si los gobernadores de Juntos por el Cambio firman un comunicado de apoyo a la ley Bases. ¿Por qué? Porque tienen miedo todavía que no salga. Empiezan a trabajarlo y en el medio a alguien se le ocurre filtrarlo y que salga a la luz. ¿Cuánto duró la mentira? 3, 4 minutos. Hasta que alguien dijo, eso es falso. Con el correr de las horas se comprobó que recién hoy a la mañana va a haber un Zoom entre los gobernadores y van a ver si se ponen de acuerdo, si lo firman o no, y qué texto firman. Al mismo tiempo, los voceros, digo, los Majul, los Viales, salen a decir que habían entrado personas al domicilio de Petovelo, cosa que en este contexto, obviamente, es preocupante, ¿sí? Bueno, las horas que siguen, cuando uno hablaba con los miembros del gobierno, decían que había sido otro miembro del gobierno el que le había mandado gente a meterse en lo de Petovelo para atacarla y que renuncie de una vez, porque se la quieren sacar de encima. Después había otra versión que decía que no, que le habían organizado eso para victimizarla y que renuncie diciendo, bueno, me voy porque la casta se metió en mi casa. Finalmente, a la noche, la Policía Federal dijo que no entró nadie. Sinceramente es inenarrable. Digo, esta gente es la que está a cargo del Estado. La verdad es que yo no sé si van a llegar a caerse por falta de dólares y si no se van a caer antes un día todos agarrados de los pelos en el balcón. No pueden manejar el Estado. Porque son torpes, porque son, porque se espían, porque son mala gente. Porque se pelean entre ellos, porque se envidian, porque tienen egoísmos. No pueden sostener la administración del Estado, no son capaces y no lo están haciendo. No lo están haciendo, no están administrando el Estado. Digo, el empresariado que lo sostiene y los tipos que van a levantar la mano por la ley Bases lo saben igual que yo o tienen más información que yo. Y lo están sosteniendo. ¿Por qué lo están sosteniendo? Porque quieren que salgan esas leyes. Porque los empresarios, mientras lo tienen al monigote entreteniendo a una cantidad de gente, que ayer me decían que ya Casa Rosada recibió una encuesta con 38,5 de aceptación, 38,5, no los 50 que dicen las encuestas pagan que dan a la luz, 38,5, te quiero ver cuando llegue a 32, 33, ese es el monigote que entretiene a la gente. Ahora, los grandes empresarios, que son los que están manejando esto, son los que le están poniendo la guita a los legisladores que definen esto. No es Milei el que gobierna, de hecho muchos dicen que ya gobierna Santiago Caputo. Digo, si con todo este desorden y esta incertidumbre igual sale la ley Bases, quiere decir que los grandes empresarios que necesitan esto o que quieren esto, están operando en otro lugar del poder, no en el presidente, que tiene un descalabro infernal en la Casa Rosada. Empecemos a mirar a otros actores de la política, porque no es Milei el que está gobernando, Milei el que está gobernando. Los votos para la ley Bases por cargos y favores se están concretando. La semana pasada se conoció que la senadora Carmen Lucila Crexel, había pedido a la embajada de UNESCO, esto es, en Europa, irse del país, delegada permanente. Y hoy, Pau, a 24 horas de que comience la sesión por la ley Bases y el paquete fiscal,
autorizan a Krexler a irse como embajadora. Sí, correcto. La novedad de esta hora, estamos hablando de un poquito más de 24 horas antes de que comience a discutirse la ley bases, es que el Poder Ejecutivo le hace el pedido al Senado para que la autoricen a Krexel como embajadora ante la UNESCO. Monedas de cambio que se empiezan a ver de cara a lo que va a ser la votación del día de mañana. Estamos hablando de una senadora de lo que era antiguamente Juntos por el Cambio, que habría negociado, esta negociación se la adjudican a una negociación a título personal de Krexel que habría hecho con Victoria Villarruel para, en el caso de que el Ejecutivo intercediera esto, ella le deja su banca a alguien del PRO. Claro. Dejarle su banca a alguien del PRO indica un voto cerrado, sin dudas, en favor de la ley bases. Ahora bien, Javier Milei es el que habló de nidos de ratas, de casta, y acá lo que estamos viendo es la paga que evidentemente han obtenido, por lo menos esta senadora, para correrse y dejar su banca en favor de otro senador. La verdad es bastante escandaloso y es bastante ruidoso, porque sabemos que muchas veces hay cartas de negociación, pero esto es muy evidente. Recordemos que Krexler es embajadora de la provincia de Neuquén, senadora, perdón. Sí, por la provincia de Neuquén. Por el Movimiento Popular Neuquino, el MPN, que en la última elección a gobernador tuvo una división incluso interna. Y son esos famosos partidos políticos muy provinciales, muy de nicho, por decirlo de algún modo, con poca proyección nacional, cuyos votos luego en el Senado valen mucho, Pau, porque suelen ir para un lado o para el otro dependiendo de lo que les convenga en realidad. Ley bases peligra la sesión de mañana, llaman a no dar quórum. Atención, sí, alarma en la Casa de Gobierno hasta ahora, en la previa al viaje de Javier Milei al G7. ¿Por qué? Porque dos senadores aliados que eran claves para el quórum y para el avance de la ley bases anunciaron hace un rato que no van a dar quórum y que van a votar en contra de la ley base. Se trata de José Carambia y de Natalia Gadano, dos senadores nacionales por Santa Cruz que responden al gobernador Claudio Vidal, que confirmaron que se suman a los 33 votos en contra de Unión por la Patria. Estamos hablando ya de 35 votos contra la ley, más el voto de Martín Lustó, que presentó un dictamen aparte. Hay en el Senado hasta ahora un escenario de empate virtual para la votación en general de la ley bases y una alarma en la Casa Rosada por el futuro de la ley que empuja Javier Milei, ¿no? Bueno, la pregunta acá es si esto puede cambiar en las próximas horas, si se está en medio de una negociación, como trascendió, bueno, a partir de lo que conocimos, ese documento que postula a la senadora Lucía Krexel para ser embajadora ante la UNESCO, ¿no?, en París. Así que, Ezequiel, allí me parece que hay una pregunta para hacernos, ¿no? Ahí vamos a contar lo que ha sucedido de último minuto con ese tema, sería un escándalo. Pero vamos a ver el video, vamos a compartir el video de los dos senadores convocando a no dar quórum en el día de mañana. Desde nuestro bloque nosotros creemos que hoy la prioridad no es la ley base, hoy la prioridad son los jubilados y entendemos que primero debemos tratar el tema de jubilados con el paquete fiscal, para el eventual caso que el paquete fiscal sea aprobado, el gobierno nacional no tenga ninguna excusa para pagar a nuestros jubilados. Por eso les pedimos a los senadores, a nuestros compañeros, que mañana no demos quórum para que entiendan que primero se trate el paquete fiscal junto al tema de los jubilados y después ley base. La única forma de poder saber nosotros que el gobierno nacional va a cumplir con los eventuales cambios en una ley, es decir, si nosotros logramos, por ejemplo, salvar aerolíneas, logramos sacar ganancias, realmente que cumplan si primero se trata una ley, pasa a la Cámara de Origen, ellos ratifican lo que hizo senadores y después podemos tratar el resto. O si no, no hay ninguna seguridad de ningún tipo de que cumplan con los pactos ni los acuerdos. Desde nuestro bloque nosotros creemos que hoy la prioridad no es la ley base, hoy la prioridad son los jubilados
y entendemos que primero debemos tratar el tema de jubilados. Bueno, lo contábamos nosotros en el día de ayer, esto de los puntos centrales en discusión que tenían que ver con privatizaciones, dentro de ellas lo fundamental de la línea de bandera, ¿no? Y las provincias, iba a decir los del sur, pero en realidad entiendo que los senadores de todas las provincias entienden la importancia de la diferencia de que haya un vuelo o no un vuelo en una empresa estatal solo puede aportar, y el tema de ganancias, como planteaban recién. Sí, sí, ahí están pidiendo no dar quórum, ese sería el pedido central hasta este momento. No están manifestando que van a votar en contra, ¿no? Sino no dar quórum. La pregunta ahí sería, en caso que se dé quórum finalmente, ¿cómo votarían estos dos senadores? A pocas horas del comienzo del tratamiento por la ley bases tiembla el quórum en el Senado. 36 a 35. Y sí, falta uno. Y lo tenés en pantalla en estos momentos. Martín Lustó. El nombre que falta definir por estas horas, pocos minutos después de las 20 horas, Martín Lustó es el hombre que necesita Libertad Avanza para obtener el quórum en la ley bases. Definiciones de último momento, dos senadores santacruceños que decidieron bajarse y dijeron hasta acá llegamos, no damos quórum. Una senadora que aceptó un cargo en la UNESCO pocos días antes del tratamiento de esta ley bases. Y hay negociaciones de último momento porque Victoria Villarruel convocó a Martín Lustó. Rosario Ayerdi, buenas noches. Buenas noches, Juan, y es así, la vicepresidenta convocó de urgencia al senador que va a definir si mañana hay quórum o no para debatir la ley bases. La desorientación en el gobierno por estas horas es total. ¿Por qué? Porque en el poroteo de 38 senadores que aseguraban tener, estaban los dos senadores de Santa Cruz, por lo cual tuvieron que volver a revertirse las negociaciones, tuvieron que convocar a Martín Lustó, que tiene dictamen propio Martín Lustó, que no se pronunció todavía después de los videos de los senadores de Santa Cruz diciendo no demos quórum, tratemos primero la reforma fiscal, tratemos primero la reforma de las jubilaciones y después la ley bases, por lo cual por estas horas Victoria Villarruel trata de convencer a Martín Lustó para que se siente en el recinto y que aunque sea se pueda empezar a dar discusión a la ley bases. Define el senador radical por estas horas y vamos a ver qué es lo que pasa después de este encuentro. Mientras Petovelo, la ministra de Capital Humano, tenía más de 5 millones de kilos de comida sin repartir, comida que todavía no repartió, que todavía no dijo que va a repartir como corresponde, que es a los comedores y a los merenderos de todo el país, dijo que lo va a mandar a escuelas a las cuales el ministro Caputo no les manda los fondos para los comedores, ¿sí? En medio de todo eso, y de que finalmente, cuando publicamos que había una parte de esa comida, que era leche en polvo que se estaba por vencer, mandó a los soldados rasos de las Fuerzas Armadas a repartir comida. Mientras pasaba todo eso, encontramos que los jefes militares de Luis Petri, el ministro de Defensa, se gastaron más de 200 millones de pesos en comida, que una parte es para los soldados y para la tropa, y está bien, pero en el medio de todo eso metieron comida gourmet para ellos. O sea, mientras no hay comida, no hay fideos, no hay polenta, no hay yerba, no hay arroz, no hay lentejas, no hay garbanzos, para más de 10 millones de personas que necesitan de eso y que el Estado es responsable de alimentarlas, si hay comida, si hay dinero, perdón, para que los jefes militares que puso Milei como jefes militares coman salmón rosado, coman bife de chorizo, coman asado, coman una amplia variedad de quesos y fiambres picadita, dulces de todo tipo, e incluso se compraron papas noisette. Papas noisette. Toda esta información, aclaro antes de que empiecen a germinar fábulas conspirativas y de infiltrados y qué sé yo, es todo de acceso público, ¿eh? Hay un portal que se llama comprar.gov.ar, donde están todas las compras del Estado, así donde yo busqué y no hay compras de parte de Petovelo de comida, busqué y sí hay compras de
los jefes militares de Petri de estas cuestiones que ahora les voy a detallar. Es todo acceso público, todo acceso público, y ahí en la nota publiqué el proceso de compra, el expediente, todo, por si alguno quiere chequear y hacer la nota por su cuenta sin citar la fuente como otras veces hacen. ¿Qué es lo que se compraron los muchachos? Bueno, hicieron una licitación por 3 meses nomás, bajo el argumento de que bueno, que la inflación, qué sé yo, y se compraron con la firma, perdón, aclaro antes esto, la firma la pone el brigadier general Xavier Julián Isaac. El brigadier general Xavier Julián Isaac es el jefe del Estado Mayor Conjunto, promovido por Milei a ese lugar, por Milei y por Petri. Y algunos dicen que por Macri también. Bueno, ¿qué compraron los jefes militares de Petri para estos 3 meses, que en realidad ya terminaron, por lo cual seguramente estén haciendo otras compras? Se compraron 84 kilos de salmón rosado por más de 3 millones de pesos. Se compraron 203 kilos de bife de chorizo por 2.300.000 pesos. Se compraron 383 kilos de asado por 2.200.000 pesos. Se compraron 209 kilos de bife de lomo por 1.460.000 pesos. ¿Les gusta el vacío? Se compraron 456 kilos por casi 4 millones de pesos. Colita de cuadril, 209 kilos por 2 millones y pico de pesos. ¿Les gusta mucho el queso? Hay una amplia gama de quesos que se compraron, entre ellos 40 kilos de queso parmesano, 80 hormas de queso sardo. Completaron la picadita con más de 500 kilos de jamón cocido, salame de Milán, jamón crudo por casi 1,5 millones de pesos de jamón crudo, panceta ahumada y 333 kilos de papas noisette, que es una papita más gourmet, que es muy cara la papa noisette. Bueno, las compras de carnicería son de más de 90 millones de pesos. Ahí tenés otros cortes, nalga, cuadril, matrambito de cerdo, tenés hasta chinchulines, se compraron los muchachos. En los quesos hay mozzarella, queso fresco, hay queso crema bajas calorías, se ve que se están cuidando, roquefort, queso untable, queso rallado, galletitas, caramelos, hay dulce de batata, mucho más dulce de batata que dulce de membrillo, se ve que en las fuerzas prefieren el dulce de batata, torta bizcochuelo por 400.000 pesos, más de medio millón de pesos en dulce de leche, helados, flanes, 900 lucas en barritas de cereal de manzana y ciruela. Eso es lo que figura en la compra del Estado Mayor Conjunto. Esto quiero aclarar algo, esta es la comida de los jefes militares. Las tropas no comen esto. Las tropas que están saliendo a repartir comida y que también salieron en pandemia a hacer hospitales y a repartir insumos y a hacer un trabajo que bien hacen las Fuerzas Armadas, no comen esto. Están muy lejos de comer esto. Y en medio de una compra supuestamente para las tropas, los jefes militares, en medio de este contexto, donde todo aumenta, donde cuesta comprar comida, donde Petrovelo retiene alimentos, y donde ellos tienen que además repartir una parte de los alimentos que Petrovelo tenía retenidos, se hacen un menú gourmet. Repito, esto era por 3 meses, parece que ya se les terminó porque apareció otra licitación ahora por 119 millones de pesos para adquisición de carnes que, por ejemplo, incluye costillar. Costillar, bola de lomo, costillita de cerdo, chorizo común y chorizo bombón, solomillo de cerdo, salchicha parrillera, vacío, todo eso todavía no lo compraron, pero ya arrancaron la licitación. Y es muy interesante esto porque el ministro Petri, que obviamente cumplió con la orden del jefe militar del país, que es Javier Milei, de salir a defender a Sandra Petrovelo, y dijo que es una gran ministra, que está peleando contra las mafias. Dijo además que el gobierno no estaba comprando y no estaba haciendo licitaciones de comida. No solo era falso para Petrovelo, porque Petrovelo, ya les hemos contado, no compra comida a ella, pero le dio plata a la OEI, 6.700 millones de pesos, para comprar aceite de girasol y lentejas, y la OEI gastó la mitad, no dicen que gasta la otra mitad, y tampoco mandó todo. Todavía no había llegado, hasta la última información que dieron al Poder Judicial. Tampoco es cierta ahora esta frase bajo su propia órbita, porque las Fuerzas Armadas compran comida, y eso está bien, porque alimentan a la tropa, pero acabamos de descubrir que los jefes militares de este gobierno
se compran para ellos salmón rosado, bife de chorizo, asado, bife con lomo vacío, colita de cuadril, picadita con amplia variedad de quesos y fiambres, papas noisette y un montón de galletitas y dulces y alfajores y helados y esas cosas. Petri Gourmet es lo que acabamos de publicar en el Destape y esperemos que tengan que explicar esto también, que lo explique el brigadier Isaac, que es el que firma esta compra, un hombre de la Fuerza Aérea que el gobierno puso como jefe del Estado Mayor Conjunto, que lo explique Petri, de por qué en medio de esta situación de hambre de millones de argentinos, las Fuerzas Armadas bajo su mando, para los jefes de esas Fuerzas Armadas, compran comida gourmet, que lo explique Sandra Petovelo, que podría agarrar esta comida también y repartirla efectivamente a los comedores, y que lo explique Javier Milei, de por qué comen salmón rosado en un país donde no reparten la comida a los comedores. Petri Gourmet. Petri Gourmet. Necesitamos que pare esta locura. Están destruyendo todo. Necesitamos, repito, que pare esta locura. Calamitoso. El resultado es calamitoso. Van 6 meses de gobierno. Hace 6 meses llegó Milei y tomó decisiones ilegales. Pito, no lleva adelante sus compromisos, pero recauda el dinero y se lo queda y lo utiliza para otras cuestiones. Que, repito, no son optativas, no depende de la ideología anarcocapitalista, austríaca, no depende de la ideología del presidente. Son compromisos legalmente establecidos, que debe cumplir el gobierno nacional, y fondos específicos que no puede emplear para otros usos, establecidos también por ley. Quiero dejar claro cuál es el carácter de esta exposición. Simplemente defender los intereses del pueblo de la provincia de Buenos Aires, para lo que nos eligieron por una mayoría muy relevante. Así que nosotros también tenemos un mandato electoral que se ve dificultado y obstaculizado por esta política económica. He venido hoy a acompañar este reclamo, pero son muchos los que no pudieron venir también. Quiero dejar en claro que no solo hemos presentado este pedido, este reclamo, en nombre de quienes estamos acá, sino en nombre de los 135 intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires, de todas las formaciones políticas y sobre todo en nombre de los 17 millones de bonaerenses que son los damnificados, las víctimas de estos recortes despiadados y absolutamente ilegales. Absolutamente ilegales. Voy a dar un breve antecedente y una breve descripción de lo que se hizo hoy. Concurrieron miembros del gabinete, concurrieron también muchísimos intendentes e intendentas de la provincia al Ministerio de Economía para presentar formalmente un petitorio que es un paso más en las acciones y en los diferentes caminos que hemos tomado para hacer estos reclamos. Pero la verdad es que la disparidad entre el aporte de la provincia, la magnitud de la provincia y las necesidades de la provincia de Buenos Aires y lo que la provincia recibe de recursos coparticipables se sostuvo históricamente durante todo el periodo que uno quiera transcurrir también para atrás. Y esto para que se dejen de mentir de una manera sistemática. La provincia de Buenos Aires tiene, en la comparación con las restantes provincias, el menor presupuesto por habitante. Es la que menos gasta por habitante de la Argentina. Es la provincia, si le quieren poner un nombre, más austera de la Argentina. Y además, la segunda provincia, que menos trabajadores y trabajadoras tiene por habitante. O sea que es la que menos recibe, es la que menos gasta, y la provincia de Buenos Aires es la que tiene el estado más pequeño de la Argentina. Y llegó Milei. Hace 6 meses llegó Milei y tomó decisiones ilegales. Por eso el reclamo y por eso el reiterado reclamo por diferentes vías. Lo hemos hecho por vía administrativa, lo hemos hecho por nota, hemos pedido entrevistas y hemos hecho también presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué es esto? Porque los recursos que recortó Milei a la provincia de Buenos Aires
y a las restantes provincias argentinas, en su absoluto despecho con el carácter federal de la Argentina, en su desprecio del interior, que incluye a la provincia de Buenos Aires, en esta decisión lo que hizo es cometer actos ilegales de recursos de corte de fondos. Por eso fuimos a reclamarlo, porque tenemos las normas, las leyes, los presupuestos que sustentan las transferencias que se realizaron y que dejan en claro el incumplimiento del Gobierno Nacional con la provincia de Buenos Aires, y agrego, en esto no es distinto, tal vez en proporción por la magnitud de la provincia, pero no en calidad y en la situación con el resto de las provincias argentinas. Pero no decide Milei si se queda o no con la plata de los jubilados bonaerenses. Al no transferirnos los fondos del ANSES, Milei lo que está haciendo es quedarse indebida e ilegalmente con plata de los jubilados de la provincia de Buenos Aires y de muchas otras provincias, en base a un compromiso que incumple, que tiene el Gobierno Nacional con muchas provincias argentinas, entre ellas la provincia de Buenos Aires. En el transcurso del gobierno de Milei, 716.000 millones de pesos es el monto al que asciende esa deuda. Luego tenemos incumplimientos del consenso fiscal de 2017. Voy a ir rápido con esto. 447.000 millones de pesos. Tenemos también el llamado FOFOFI, que para que quede claro es el Fondo para la Seguridad de la provincia de Buenos Aires. De nuevo, no es caprichoso, no es arbitrario, no lo decide quien está sentado en el sillón de Rivadavia, porque está firmado y hay compromisos previos que el Estado Nacional tiene que cumplir, como nosotros tenemos que cumplir los nuestros. El Fondo de Seguridad, además, Javier, se rinde... ¿Dónde está? Javier, se rinde trimestralmente. Es decir, que ni son arbitrarios los recursos, ni es caprichoso su destino. Son fondos que el Gobierno Nacional destina a la seguridad, al equipamiento y a los sueldos de la Fuerza de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, que repito, es la que menos empleados tiene, la que menos trabajadores tiene y la que, comparando con muchísimas ratios en materia de seguridad, tiene enormes deudas y necesidades. Ese fondo debe transferirlo al Gobierno Nacional, debe gastarse en equipamiento, en tecnología, debe gastarse en sueldos también para la policía de la provincia. En ese concepto, 320.000 millones de pesos de manera indebida e ilegal adeuda y debe el gobierno de Milei. Luego, el Fondo de Incentivo Docente, todas obras paradas, cerca de 1.000 obras paradas, que son cloacas, obras de agua y saneamiento, viviendas, 16.000 viviendas paradas en la provincia de Buenos Aires, rutas, saneamiento de basurales, universidades, obras en universidades, cárceles, hospitales, obras en el sistema sanitario, laboratorios de investigación, todo parado. Hoy todo parado, deudas del Gobierno Nacional. 1.000 obras que totalizan 4,5 millones de millones. El primero es que hay 4 ya presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia. Los fondos de ANSES, los fondos de incentivo docente, el Fondo Compensador del Transporte, que también es una deuda de 10.000 millones de pesos, lo hemos reclamado, y el Fondo de Seguridad. Esos son los 4 reclamos que tenemos hoy vigentes ante la Corte Suprema de Justicia, que es la que debe resolver de manera cautelar o de fondo la justicia de estos reclamos, que, como digo, no tengo ninguna duda que ha incurrido en una ilegalidad el Gobierno Nacional. Repito, no lleva adelante sus compromisos, pero recauda el dinero y se lo queda y lo utiliza para otras cuestiones, que, repito, no son optativas, no depende de la ideología anarcocapitalista, austríaca, no depende de la ideología del presidente, son compromisos legalmente establecidos, que debe cumplir el Gobierno Nacional, y fondos específicos que no puede emplear para otros usos, establecidos también por ley. Y las obras están paradas. Otro tanto ahora con el tema de AISA, que se está planteando la privatización de AISA. Ya se privatizó AISA. Son obras de agua y saneamiento en buena parte
de los distritos del conurbano bonaerense que hoy se ha suspendido y que se busca privatizar. Ya se privatizó, fracasó. No es una novedad, no es una idea mágica y una respuesta a las dificultades. Ya se hizo, salió pésimamente mal, se vaciaron las empresas, se interrumpieron las obras, se dejó a la gente en banda y hubo que recuperarlas para que las obras se hicieran, cosa que estaba ocurriendo hasta que llegó Milei. Son 6 meses, no son 10 días, no es ver la plataforma, no es hablar de pensamiento mágico, ni de anuncios, ni de segundo semestre, ni de brotes verdes, ni de lo peor ya pasó. Todos discursos que hemos escuchado las 1000 veces que se aplicaron estas políticas en la Argentina. Ni siquiera en esto son novedosos. Ni siquiera en esto son novedosos. Ya hay un resultado muy claro para el pueblo de la provincia de Buenos Aires, para la provincia de Buenos Aires, se diría para la Argentina en su conjunto, pero hablo por lo que nos compete directamente. Calamitoso. El resultado es calamitoso. Van 6 meses de gobierno. Y creo que en este sentido hay cuestiones que ya están definidas, fuera de que cada vez que se aplica un programa de este tipo, se promete con metáforas ya sea religiosas o laicas, pero siempre se promete lo mismo, un tremendo sufrimiento que termina recayendo, sobre todo en los sectores trabajadores, en los sectores medios, en los sectores vulnerables y no en los sectores más ricos y poderosos, pero que ese sufrimiento teóricamente va a desembocar en el paraíso, en la tierra prometida, en la felicidad. Revisen y recuperen lo que ocurrió cada vez que aplicaron estos planes de ajuste en la República Argentina. Para la provincia de Buenos Aires, esto ya es muy claro, se trata de una estafa electoral fenomenal. Fenomenal. Se dijo que el ajuste iba a recaer en el sector político, en la casta, fue un elemento de la campaña electoral. Lo que observamos es que está pagando este tremendo y despiadado ajuste el pueblo de la provincia de Buenos Aires, la industria bonaerense, la producción bonaerense, los trabajadores bonaerenses. Y creo que esto, 6 meses de andar con este programa económico, la verdad es que no requiere demasiada discusión. Si alguien quiere saber quién está pagando el ajuste, les damos una clave. Vayan al supermercado, vayan a la farmacia, vayan a la estación de servicio y van a ver que el ajuste lo paga el pueblo. Cuando observamos los puestos clave del gabinete, son los mismos de siempre. No voy a dar ni el recorrido ni el currículum ni de Patricia Bullrich, ni de Caputo, el ministro de Economía, ni de Sturzenegger, ni de Franco. No lo voy a dar, pero son los mismos de siempre. Así que la verdad que no hay ni un programa nuevo, por más que haya novedades en el discurso, en la profundidad y en la velocidad de la aplicación de las medidas, y repito, en lo desalmado, porque ha sido sin red y sin acompañamiento. Y en tercer lugar, dijo que no iba a subir ni un solo impuesto, antes se iba a cortar un brazo, firmó un compromiso, y lo único que encontramos, en lo que quiero hacer una salvedad o poner una explicación adicional, es que se ha subido el impuesto país, se pretendió subir las retenciones a bienes industriales, se han subido los impuestos a los combustibles y ahora se le va a volver a cobrar el impuesto a las ganancias, 4ª categoría, a los trabajadores. No ha parado un día de subir impuestos, con una particularidad por ahora, que es que todos esos recursos son recursos no coparticipables, es decir, que se concentran en el Gobierno Nacional y en el Tesoro Nacional. Esto creo que tiene una gravedad inusitada porque expresa de alguna manera el desprecio al federalismo argentino. Muy brevemente, este plan económico, decía, es el mismo de siempre, una fuerte devaluación, la más fuerte de la historia, 120%, decidida por el Gobierno Nacional, una desregulación de los sectores concentrados y monopólicos
de la producción, de la actividad, del comercio en la Argentina, específicamente de los sectores concentrados y monopólicos. Esa desregulación implica ningún tipo de cuidado, de protección del consumidor y ningún tipo de defensa de la competencia, a la que el propio presidente le ha atribuido todos los males. Defiende los monopolios y los deja actuar, y ahí lo estamos viendo. Lo vimos con las prepagas, lo vemos con los alimentos, lo vemos con los bienes de la canasta básica, que esta desregulación y esta retirada del Estado en algo que hacen todos los países aún, y especialmente los más desarrollados, que es regular, controlar a los monopolios y cuidar a los consumidores. Todo eso abandonado, los resultados a la vista. A esto se agrega un ajuste, que de nuevo el ajuste fiscal se explica casi completamente, en un 75%, por el ajuste a los jubilados, más el ajuste de los tarifazos, más el ajuste de la obra pública, más el ajuste de las provincias. Eso explica el 75% de la reducción de los gastos, en realidad de las inversiones. Y eso se ve en cada una de las deudas que empieza a tener el gobierno con diferentes sectores y la fabricación de un presunto superávit construido a fuerza de incumplir compromisos. Fundir a las provincias, objetivo del gobierno nacional, y los tarifazos. Que no nos vengan a decir que los pibes y las pibas de la provincia de Buenos Aires son la casta. Acá estamos defendiendo desde cada uno de los municipios, desde el gobierno provincial, haciendo enormes esfuerzos para evitar que lo peor de este ajuste genere más dificultades. Quiero dejar claro cuál es el carácter de esta exposición. Simplemente defender los intereses del pueblo de la provincia de Buenos Aires, para lo que nos eligieron por una mayoría muy relevante. Así que nosotros también tenemos un mandato electoral que se ve dificultado y obstaculizado por esta política económica. Y con esto termino. Necesitamos que pare esta locura. Están destruyendo todo. Necesitamos, repito, que pare esta locura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estamos presentes como representantes del Consejo Directivo de la CGT. Hay varios compañeros del Consejo que nos están acompañando. Están los representantes de la 2 CTA. Está la compañera y amiga Tati Almeida, representación de los organismos de derechos humanos. Están los compañeros de la UTEP, que son los que están llevando adelante una pelea impresionante con la entrega de los alimentos. Y solamente repetir lo que dijimos en el plenario de las regionales de la CGT el lunes pasado. Es una necesidad y es una obligación estar el día miércoles rechazando esta ley base, como bien dijo el compañero Piñarelli, que destruye a las industrias, va a destruir al transporte, porque nuevamente los trabajadores vuelven a pagar ganancias. Está el compañero Brey en representación de Aerolíneas Argentinas, que es una obsesión de estos gobiernos de derecha, de creer lo primero que hacer es vender Aerolíneas Argentinas y todas las empresas del Estado. También en el Día del Periodista reivindicar la lucha de los compañeros de Telam, que por un capricho de Terminator, si no sé si han visto el video, es una cosa de loco, ¿no? Tener un presidente que se ha convertido en el hazme rey del mundo, lo he dicho varias veces, donde va a hacer charlas, se hace el estadista afuera del país y acá adentro. Después del video ayer creo que se ha perdido todo respeto por la investidura presidencial. Pero al margen de eso, antes de darle la palabra y después de las preguntas, el día miércoles a partir de las 9 de la mañana, todos los trabajadores y trabajadoras, jubiladas y jubilados y todos los sectores de la sociedad que van a ser afectados si sale esta ley, nos concentramos en la Plaza Congreso para decirle a aquellos senadores o senadoras que todavía están dudando su voto, que piensen que tienen una responsabilidad histórica.
o se convierten en los héroes de la patria o se van a convertir en los traidores de la patria porque van a perjudicar a nuestro pueblo. Gracias. ¿Qué apunta Milei con esta ley base? A lo que conocemos como la teoría del derrame. Se trata básicamente de esto. Y vos le das todos los beneficios a los grandes empresarios y a los que más plata tienen, van a invertir más en la sociedad va a crecer y se va a producir un efecto derrame sobre el resto de la sociedad. Ahora, la teoría del derrame tiene un problema. Primero, que históricamente no funcionó. No es algo nuevo. Es algo que discutimos mucho en Argentina y que se discute en el mundo. Te estoy hablando de una tendencia global, en donde tenés ricos tan exageradamente ricos, de repente tenés un nivel de desigualdad que no te permite que haya competencia, ningún tipo de innovación, concentran las ganancias y sociabilizan sus pérdidas. ¿Y a qué voy con que sociabilizan sus pérdidas? Que tienen todo tipo de exenciones impositivas, y en Argentina tenemos el caso puntual, los empresarios cuando tienen ganancias las sacan del país, las fugan. Lo que Milei encima aplaude, lo que plantea Milei es teoría del derrame, darle todo a los más ricos y nada al resto. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. Cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente, y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto